tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en este martes, un caluroso martes en Guatemala. Estuvimos a eso del mediodía a 31 grados centígrados y pues bueno, pero la noticia es que ya el INSIBU me pronosticó fuertes tormentas para este jueves y todo el fin de semana, así que después de el fuerte calor, una gran tormenta se avecina. Eso dice el INSIBU, así que precaución. Vamos a hablar esta noche acerca de este proceso en donde ya la Corte de Constitucionalidad ha ratificado los amparos provisionales que detuvieron la juramentación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Pero antes saludamos a Marinés Rivera, que como todos los martes está con nosotros acá. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú bien dices, ya pues saliendo de esta ola de calor, ¿no? 30 Fuerte, grados, ¿no? estuvo bastante fuerte, pero también hay bastantes temas aquí en el país de coyuntura que realmente ameritan hablar todo este tema. Son bastante Está calurosos caluroso el también. ambiente político. Así es, todo este tema de la Corte de Constitucionalidad sin duda alguna pues ha causado de qué hablar y pues ya lo abordaremos también con los expertos, ¿no? A ver qué tienen que decir. Por supuesto. Bueno, vamos a entrar de lleno con este tema en cuanto a que la Corte de Constitucionalidad ha ratificado o ha dejado en firme, mejor dicho, estos dos amparos provisionales con los cuales pues no se pudo juramentar a Gloria Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad. Y pues bueno, todo este proceso que hay en el colegio, no en el colegio, en el Consejo Superior Universitario. Y pues bueno, vamos a hablar con el doctor Conrado Reyes, doctor en Derecho, y también con el abogado constitucionalista Mario Fuentes de Starac, para pues ahondar un poco en todo este tema, que vaya que la Corte de Constitucionalidad desde este 2021 ha sido un proceso que ha llamado la atención y ha estado en la mirilla pública. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto. Doctor Conrado Reyes, pues si arrancamos con esto que ya hablaba Mario, de estos dos amparos provisionales que tuvieron pues la juramentación de la magistrada Gloria Porras, digamos, ¿cuáles son sus impresiones respecto a eso? En algún momento se comentó también que se tuvo que haber juramentado a la magistrada, que fue una acción ilegal, digamos, ¿cuál es su opinión en torno a todo esto que estamos viendo? Yo creo que solamente es la aplicación del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en el sentido de que claramente se establece que la elección que hace el Consejo Superior Universitario y la que hace la Asamblea del Colegio de Abogados son impugnables. Me llama mucho la atención de que en los medios se habla mucho de la designación del Consejo Superior Universitario, en los cuales hay dos personas, un titular y un suplente, pero el suplente no fue impugnado su nombramiento porque cumplía con los requisitos de ser docente universitario, de trayectoria académica en esa casa de estudios y además ser un abogado con que cumplía los requisitos constitucionales. Pero no se habla nada de la elección del Colegio de Abogados, que igualmente fue una elección abierta a nivel nacional, donde se convocó a los más de 32,000 colegiados activos, de los 40,000 colegiados que hay egresados, de inscritos, asociados en el colegio, pero nadie habla de esa elección que está también suspendida y que no se ha podido juramentar al doctor Néstor Vázquez y a la licenciada Aniagua. Pero sale esa colación porque la elección del Consejo Superior Universitario tiene dos falencias. Primero, que la ley establece en el reglamento de la Casa de Estudios de la Universidad de San Carlos que la votación debía ser secreta, o sea, cada votante del Consejo Superior Universitario emitir su sufragio, como todos cuando nos convocan a una elección general para alcalde, diputado o incluso presidente de la República, y vamos y emitimos un sufragio secreto y es respetada la decisión individual. Aquí se forzó a los miembros del Consejo Superior Universitario a hacer un voto público, se vio la manipulación y la intromisión externa de factores y agentes externos al Consejo Superior Universitario, que fueron denunciados incluso en redes sociales, y nadie de los medios se preocupó de evidenciar esa manipulación. Contrario a lo que ahora se quiere hacer, como victimizar a esa persona que tiene amplia data de antejuicios de autoamparos que se autorrecetó
cuando durante 8 años, desde el tiempo de Álvaro Colón, fue designada y parte de la Corte de Constitucionalidad. O sea, la historia de Guatemala en materia de justicia constitucional es lamentable en los últimos 8 años en que se ha estado o estuvo esta persona manipulando y generando esta clase de acciones. Por eso no me extraña a mí que ahorita estos mismos grupos de interés, grupúsculos realmente de interés que fueron favorecidos en muchos de los fallos por esta persona, estén queriendo tergiversar la realidad y ocultar lo más grave, y es que 2 magistrados del gremio profesional en Asamblea Nacional de 2 vueltas, de 2 rondas de 2 vueltas, no se hable de ellos y de su toma de posesión, que es más importante que alguien que nunca ha sido docente en la Universidad de San Carlos, e insisto, por presión externa, fue finalmente, obtuvo 20 votos de su competidor que obtuvo 18 votos. Ahora bien, licenciado Fuentes de Starac, ¿cómo entender todo este proceso? Digamos, era un escenario muy previsible. Aquí lo dijimos varias veces que no iba a tomar posesión Gloria Porras, sino iba a tomar posesión Néstor Vázquez. Lo dijimos varias veces porque, digamos, eran las 2 figuras que pues más opiniones encontradas creaban. Bueno, los otros magistrados también, pero digamos, eran las 2 esferas que era fácilmente impugnar por todo lo que ha explicado el doctor Conrado Reyes. ¿Cómo ve usted de cara a los próximos meses por venir? Hay quienes dicen que ni el señor Néstor ni la señora Porras van a poder regresar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Usted cómo lo ve? Pues, Mario, sí, indudablemente la ley de amparo pues establece la posibilidad de impugnaciones tanto para la designación por el Consejo Superior Universitario como por el Colegio de Abogados. Esto pues abre indudablemente la posibilidad de objeciones que pueden ser, digamos, por parte de todos los interesados en el asunto, sobre todo de los que también participaron como candidatos, y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, y eso no es nuevo. Yo recuerdo pues que, por ejemplo, en las designaciones por el Consejo Superior Universitario en el año 2006, en el año 2011, se impugnaron las designaciones de los entonces candidatos a magistrados titulares, que eran el licenciado Mario Pérez Guerra y el licenciado Mauro Chacón Corao, que se impugnaron las designaciones y tardó pues algún tiempo para que estas impugnaciones finalmente se resolvieran en definitiva. Así que, como digo, esto pues toma su tiempo porque así está previsto en la ley, que no es el caso de los designados por los organismos del Estado, que son la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República en Consejo de Ministros y el Congreso de la República, que pues no admite impugnaciones la ley de amparo a estas designaciones. Entonces, pues tendremos que acomodarnos, ¿verdad? A esperar a ver qué sucede con las impugnaciones. Entiendo que el Consejo Superior Universitario ya admitió para su trámite los respectivos recursos administrativos que se plantearon. Originalmente los había rechazado de plano, in limine, como se conoce, y pues esto fue lo que provocó los amparos, ¿verdad? Ahí hay abundante jurisprudencia, incluso sentada por la misma séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de que no se pueden rechazar de plano los recursos administrativos, sino que forzosamente deben ser admitidos para su trámite y resueltos de conformidad con la ley. Así que no nos queda más que esperar, ¿verdad? A ver qué resuelve el Consejo Superior Universitario. En todo caso, creo que ya se elevó por parte del Colegio de Abogados a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales para que conozca en apelación la impugnación que está presentándose en contra de la designación de los 2 designados
por la Asamblea del Colegio de Abogados, que son los licenciados Néstor Vázquez y la licenciada Claudia Paniagua. También pues tendremos que esperar, no fueron juramentados, al igual que no fue juramentada la licenciada Gloria Porras, y pues hay 3 magistrados que están esperando que se agoten estas impugnaciones pendientes. Ahora bien, doctor Conrado Reyes, ya también con este panorama que nos daba el licenciado Fuentes de Starac, hablar un poco acerca de esa integración irregular que existe dentro de la Corte de Constitucionalidad, porque como bien mencionaban los dos, pues ahorita solo hay 7 de 10 magistrados. Venimos con esa integración irregular prácticamente ya desde el 2018 también. Digamos, ¿cuándo vamos a poder tener una magistratura completa y qué implicaciones tiene esto también para la certeza jurídica y el Estado de Derecho del país? La Corte de Constitucionalidad se integró plenamente en su octava magistratura cuando tomó posesión los nuevos magistrados. También hay que ser muy claro y muy específico en cuanto a que como la ley de amparo establece la posibilidad de esas impugnaciones, también la ley establece que los magistrados que venían desempeñándose en esa función pues continuarán hasta que se resuelvan las impugnaciones. De esa cuenta, la actual magistratura, emitió ya un acuerdo, un auto acordado de la propia Corte, en la cual despeja cualquier duda al respecto y confirma que el magistrado Francisco de Matavela y la licenciada Cristina Fernández, pues a pesar de que pertenecen a la séptima magistratura y venció su periodo el 14 de abril de este año, pues en base a esa norma, pues ellos continúan integrando la Corte de Constitucionalidad y el resto de magistrados, tanto titulares como suplentes, que como bien lo decía el licenciado Fuentes, pertenecen o fueron electos y designados por el Congreso, la Corte Suprema y el organismo ejecutivo, en Consejo de Ministros, el presidente, pues tomaron posesión y también tomó posesión el suplente del Consejo Superior Universitario contra quien no se presentó ninguna sola impugnación. La Corte está integrada, no es cierto que sea parcialmente integrada o que está desintegrada, y está integrada en conformidad con lo que la ley de amparo, que tiene categoría constitucional, establece. Entonces, en ese sentido, el Estado de Derecho y el sistema de justicia en materia constitucional no tiene ninguna repercusión porque los funcionarios están desempeñando el cargo de acuerdo a lo que la propia ley constitucional establece. Ahora bien, el licenciado Fuentes de Starac, dejando, digamos, un lado el proceso legal y porque, digamos, uno se vincula con el otro, es innegable no vincularlo, aunque no debiese vincularle, pero entrando a la esfera política, era, digamos, muy previsible que esto pasara. Pareciera que la correlación de fuerzas ha cambiado en la Corte de Constitucionalidad y era previsible que esto pasara por todo lo que ya sabemos, resoluciones que, digamos, algunos no estuvieron de acuerdo, o sea, todo lo que provoca una resolución de la Corte de Constitucionalidad y en específico la figura de la magistrada Gloria Porras. ¿Qué tan previsible para usted era esto? Perdón, ¿qué tan previsible? ¿Qué tan previsible era que efectivamente no iba ella a tomar posesión? Mire, lo que sucede es que desde el momento en que uno presenta su candidatura a magistrado en el Colegio de Abogados y en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos, pues obviamente uno sabe que si eventualmente es designado por esas instituciones, existe la posibilidad de las impugnaciones, porque así lo establece la ley de amparo. Ahí pues uno se tiene que sujetar a este procedimiento que está previsto para estas dos instituciones. No así en los casos, como le decía, del Ejecutivo, del Judicial y del Congreso.
De hecho, la licenciada Gloria Porras, en las anteriores ocasiones en que había sido designada, pues no tuvo ningún tipo de impugnaciones admisibles, porque fue designada por el presidente de la República en el año 2011 y en el año 2016 fue designada por el Congreso de la República. Entonces, pues obviamente ahí no hubo ningún tipo de impugnaciones. Pero sí las hubo, por eso le reitero y le repito, sí las hubo en contra de los designados, de otros designados, ¿verdad? Que era lo que relataba yo anteriormente. Así que, pues uno se sujeta a esto y es posible que uno no pueda ser juramentado con los otros magistrados designados por los organismos del Estado el día en que esté establecido, porque obviamente su designación fue impugnada. Así que ahí sí que queda, pues, cuando uno se somete a estos procedimientos previstos en la misma ley de amparo, pues no le queda otra que esperar a que se agoten las impugnaciones, y esto no hay ningún problema, porque si se agotan las impugnaciones y se confirman las designaciones de estos magistrados, pues simple y sencillamente serán juramentados en la forma que establece la Constitución y tomarán posesión de sus cargos. Claro, no en el tiempo en que tomaron los otros, pero sí, pues se produce exactamente el mismo caso que se ha producido en anteriores oportunidades. Ahora bien, doctor Conrado Reyes, hablando también un poco acerca pues del proceso en sí, digamos, cómo se va a cabo. Y ha argumentado usted, por ejemplo, el tema del voto secreto del Consejo Superior Universitario, por ejemplo, que ese voto es secreto, digamos, qué cosas se pueden mejorar a futuro también en este tipo de procesos. Ya se agotó el modelo, ¿cuál es su opinión también en torno a esto? Pues yo creo que la Universidad de San Carlos, de más de 300 años de existencia, tiene un sistema de votación y de decisión interna, tanto para la elección de sus representantes estudiantiles, docentes o incluso autoridades propias de cada facultad, como para quienes los representan ante la máxima autoridad de la Casa de Estudio Estatal, que es el Consejo Superior Universitario. O sea, venir nosotros, cualquier persona que no pertenece o no forma parte de la carrera docente y de la carrera de la Universidad de San Carlos, a plantearle que la forma o el sistema de elección tiene que ser contrario a sus reglamentos y a sus disposiciones internas, pues realmente es irrespetar la institucionalidad. Peor aún, cuando es la propia Constitución la que establece que la votación del Consejo Superior Universitario para la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad se debe hacer en voto secreto. Entonces, en el año 1985, cuando la Asamblea Nacional Constituyente deliberó y presentó al Pleno de esa Asamblea la redacción de estas normas constitucionales, lo hizo sabiendo y conociendo cuál era la historia y la tradición en la Universidad de San Carlos y cuál era el baluarte del voto secreto en el Consejo Superior Universitario. Y precisamente ese baluarte se vio debilitado, violentado y vulnerado cuando se forzó en esta elección a los representantes estudiantiles, docentes y demás miembros del cuerpo del Consejo Superior Universitario a hacer un voto público, porque fue de público conocimiento también, incluso que una representante de estudiantes de una facultad hasta salió llorando después de haber votado porque la obligaron a cambiar su voto. Entonces, insisto, si la Constitución establece que debe ser un voto secreto, si la misma práctica e historia en la Universidad de San Carlos demuestra que el voto secreto es el que afianza y protege a los docentes que tienen carrera y que debieran de tener un peso especial para ser confirmados en esa posición, ¿cómo es posible que mediante una votación diferente planteada antojadizamente en una designación de este tipo, pues se den esos sucesos? Simplemente evidencia la intromisión externa, ajena,
realmente a la historia académica de la Universidad de San Carlos. Y es bueno que también recordemos que coyunturalmente y sin ningún tipo de duda, con un propósito específico, también se da una persecución contra el rector de la Universidad de San Carlos días antes de que esa votación sucediera, y por eso es sustituido por el decano más antiguo en esa votación. Entonces, esas partes de la historia reciente de las últimas semanas, diría yo, que tuvo que sufrir el Consejo Superior Universitario como una serie de elementos externos obligados a votar o a tomar una decisión contraria a la Constitución, también es bueno que los guatemaltecos puedan conocerla, y por eso lo importante de los programas como los que ustedes realizan esta noche. Ahora bien, licenciado Fuentes de Starac, cuando uno ve entonces el panorama, uno se pregunta, bueno, pareciera que en ese proceso, por lo que dicen, todo el mundo metió las manos. Digamos, está la tesis del doctor Conrado Reyes, en donde dice que hay, que hubo expresiones internas que presionaron a miembros del Consejo. Sale este comunicado de Washington el día de ayer, en donde claramente dice que hubo sobornos de diputados por parte del señor Alejos, Gustavo y Felipe para nombrar a magistrado titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Queda la idea de que este proceso está más trastocado y pareciera que todos los actores metieron las manos, ¿no? Sí, Mario, el tema es complejo porque, digamos, si al final se demuestra que los procesos están viciados, como por ejemplo en el caso que mencionábamos, el caso del Consejo Superior Universitario, y finalmente así se establece a través de los mecanismos impugnativos, pues no va a quedar más que repetirlo. Así como yo estoy planteando, ¿verdad? Que todo el proceso de postulación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones ha resultado que el mismo Ministerio Público lo está señalando, que hubo vicios insubsanables desde la integración misma de las comisiones de postulación, el proceso de evaluación de jueces y magistrados, después el proceso de puntuaciones, en fin, hubo una cantidad de vicios enormes. Yo creo que debe repetirse, he insistido hasta la saciedad que debe repetirse con base en el principio meritocrático de la selección por oposición, que así lo establece la Constitución. Yo creo que ese es un caso típico y que debe repetirse. Ahí sí se demuestra eventualmente esto que usted señala, o que señalan precisamente, digamos, representantes de otras naciones, pues obviamente estaría cuestionado el proceso de selección de magistrados. Pero, pues, aquí no hay más que, si hay verdaderamente vicios sustanciales en los procedimientos, pues simple y sencillamente se repiten los procedimientos, no hay por dónde, ¿verdad? En el caso del Colegio de Abogados, en el caso del Consejo Superior Universitario, se admiten las impugnaciones y pues no fue bien hecha la cuestión, pues simplemente pues tendrá que repetirse, ¿verdad? Eso es lo que procede de conformidad con la Constitución y la ley. Aquí no hay mates de otro tipo, ¿verdad? Yo en ese sentido soy categórico, ¿verdad? Y demandante, ¿verdad? Si no se cumplió con la ley, con la Constitución, simple y sencillamente se debe dejar de lado el proceso y inmediatamente iniciar una repetición ya con base en otro tipo de estándares y parámetros. Ahora, doctor Fuentes de Starac, digamos, usted plantea que se repita si es que se demuestra que hubo anomalías, vicios, tanto en el Colegio de Abogados y Notarios como en el Consejo Superior. ¿Usted plantea que se repita todo ese proceso? Claro, si hay vicios, si hay ilegalidades, tiene que repetirse, ¿verdad? Por ejemplo, mire, una cuestión que es insoslayable, por ejemplo, es
que en la ley de amparo dice que el voto debe ser secreto a nivel del Consejo Superior Universitario. Es diferente, por ejemplo, a lo que establece la ley de comisiones de postulación, porque se ha estado tratando, digamos, de traer a colación lo que dice la ley de comisiones de postulación, que no es aplicable en este caso. La ley de comisiones de postulación dice que el voto debe ser público, que yo en su oportunidad, pues no estuve muy de acuerdo, he participado en varias comisiones de postulación. Yo creo en el voto secreto porque el voto secreto lo aleja a uno de presiones, ¿verdad? Y lo enfrenta a uno con su conciencia, con su decisión eminentemente personal. Y consecuentemente es mucho más, digamos, protector de ese voto, de ese sufragio. Bueno, no se cumplió con esa norma fundamental que está establecida en la ley de amparo, voto secreto. Es como que si obligáramos a un voto público a los electores en una elección general de cargos de elección popular, ¿verdad? No, la Constitución dice claramente voto secreto, que por cierto no lo decía en la Constitución del 85 y se consignó en la reforma constitucional del año 1993. El voto es secreto. No va a venir el Tribunal Supremo Electoral y va a decir, señores, para las próximas elecciones el voto es público, así como era en los años anteriores a la Constitución de 1956. No, de ninguna manera. Lo dice claramente la Constitución y eso es lo que debe acatarse. Es más, está recogido en la misma Carta Democrática Interamericana. El voto es universal y secreto. Entonces, aquí la ley es la ley. No debemos buscar atajos a la ley, sino que debemos aplicarla tal y como es. Ahora, doctor Conrado Reyes, ¿cuál es su opinión también respecto a esto, de lo que ya adelantaba Mario, de todas estas declaraciones de parte del gobierno de Estados Unidos? Hay que repetir el proceso del Consejo Superior Universitario. ¿Qué procede en esta situación desde su punto de vista? Bueno, primero hay que, como le decía el licenciado Fuentes, hay que hacer que la ley prevalezca. Y la ley constitucional establece que el voto es secreto. Si el Consejo Superior Universitario no lo hizo de esa forma, violentó la ley y eso también obligaría a que los mismos representantes del Consejo Superior Universitario que votaron en esa elección revisen su actuación y si es necesario se retiren y sean reemplazados en un nuevo proceso. Pero por sobre todo, el proceso debe de empezar de una forma que garantice que ninguna persona puede violentar los otros requisitos que la misma universidad establece y la misma ley constitucional. En este caso, por ejemplo, que haya sido o pertenezca y haya tenido una trayectoria académica conocida. Ese requisito es inmodificable para los aspirantes a magistrados que sean electos en el Consejo Superior Universitario. Y esa ha sido una tradición del Consejo Superior Universitario desde 1986. Nadie que no había sido docente tenía la más mínima posibilidad de ser tan siquiera considerado por el Consejo Superior Universitario. Requisitos están bien establecidos y participantes hubo algunos que otros que se atrevieron sin ser docentes a presentar su expediente. Pero el hecho de que hubieran sido procuradores generales de la Nación, que hubieran sido hasta embajadores, no les daba la categoría de docentes como para que el Consejo Superior Universitario los privilegiara y los designara como su representante o su delegado ante la Corte de Constitucionalidad. Ese otro requisito también es crucial para este órgano de postulación. ¿Y por qué? Porque la misma ley de amparo establece que los 5 delegados que formarán tanto un representante o designar un representante titular como un suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad provienen de diferentes expertise o áreas de ejercicio profesional. El electo en la Asamblea de Colegios de Abogados, además de ser docente, puede ser litigante, puede ser un juez, puede ser un abogado de empresas o entidades corporativas, etc. O sea, hay una riqueza en esa especialidad y trayectoria de más de 15 años que requiere el ejercicio para aspirar a la plaza. El representante del Congreso lógicamente tendrá alguna relación, algún vínculo, alguna carrera en el que hacer político gremial, político nacional o político local. Eso ha sido histórico también. Y así cada uno de los representantes o delegados tiene
por la visión de la Asamblea Nacional Constituyente, insisto, de 1985, el espíritu de que a la Corte de Constitucionalidad lleguen realmente dignos representantes de los diferentes actores o agentes del quehacer de la justicia. Y en este caso, ese otro requisito tampoco fue observado por los 20 votos que se le dieron a esta persona, que hoy incluso se encuentra fuera del país, porque tiene además sendos procesos penales abiertos e iniciados y perdió su inmunidad, cuya prerrogativa gozaba durante más de 8 años desde el gobierno de la UNE, de Álvaro Colón, y cuyos personajes, ya lo mencionaron ustedes, pues ahora están nuevamente sancionados por la justicia norteamericana, pero que también esta persona participó y militó en esa organización partidaria y fue de las más allegadas al régimen de ese gobierno en el año 2010, 2012, por ahí, cuando fue posteriormente designada por el gobierno de Colón. Y por cierto, esos procesos, si recordamos bien, en la Corte de Constitucionalidad estuvieron esperando dormidos, sin trámites, durante más de 6 años, de los cuales 8 de esta persona estuvo ahí. Entonces, también esa parte de la historia, creo que los guatemaltecos la conocen, la saben, la recuerdan, y es algo que también el Consejo Superior Universitario tendría que haber tomado en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Para finalizar, doctor Fuentes de Starac, ¿cómo queda la Corte de Constitucionalidad cuando, digamos, hay señalamientos contra el Consejo Superior Universitario, hay señalamientos contra el Colegio de Abogados y Notarios, hay un señalamiento muy concreto de Washington contra el Congreso de la República que deja veladamente en cuanto a que pareciera que Washington tiene información que aquí no conocemos, o al menos la Fiscalía General no ha dado a conocer? ¿Cómo queda la actual Corte de Constitucionalidad con todos estos señalamientos? Mire, Mario, yo creo que todo tiene que ser, digamos, bienvenido, ¿verdad? Si hay objeciones, hay propuestas, etcétera, y debiéramos, ¿verdad? Los juristas, el Colegio de Abogados es, digamos, el ámbito en donde se discuten precisamente ese tipo de cosas, sobre todo en los congresos jurídicos nacionales. Debiéramos de entrar en un análisis profundo sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad, incluso también sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia y la integración de la Corte de Apelaciones. A veces se piensa solo en una reforma constitucional, pero yo creo que hay leyes que pudieran reformarse antes que reformar la Constitución, que eso es palabra mayor, pero creo que debe de analizarse todo esto que ha venido pasando. Por ejemplo, yo he insistido en que las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones debe regirse por el procedimiento de selección por oposición, es el procedimiento meritocrático por excelencia, y nunca ha habido un eco, ni tirios ni troyanos les ha interesado que las designaciones sean objetivas, sino que las designaciones, lo que se pretende, lo que se ha manejado es el juego entre, yo les digo, pactos de personalismos, ¿verdad? Y yo voy a poner a mis magistrados y el otro quiere poner a sus magistrados. Esto ha sido la historia de nuestro país. Aquí los que deben llegar a las magistraturas deben ser los mejores. Y los mejores son los que tienen los méritos para eso. Si no tenemos los méritos para ser un magistrado, pues no debo ser magistrado, punto, ¿verdad? Y ese es parte del problema que hemos tenido. Ya dejémonos de cuentos, dejemos de estar jugando con esto, dejemos de hablar de los pactos de personalismo, de los lados que sean, y optemos por la vía, yo le llamo la tercera vía de la meritocracia, que es la que verdaderamente va a sacar a la justicia del marasmo en el que se encuentra actualmente. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bueno, Marinés, sin lugar a dudas ha sido un proceso muy observado,
muy comentado en la opinión pública, independientemente de lo que cada quien crea de lo que ocurrió o pasó en la designación de esta actual corte. Lo cierto es que el sistema ya no da para más, ni para elegir magistratura de Corte de Constitucionalidad, ni Corte Suprema de Justicia. El tema es que esto pasa por una reforma a la Constitución, y ahí es donde pareciera que encontramos el embudo, pero el sistema como tal, creo que todos, independientemente de lo que creamos o pensemos, el sistema ya no va. Así es, Mario. Creo que estaba avisado, ¿no? Que el proceso iba a estar siendo bastante observado, sobre todo con la nueva administración de Estados Unidos, y sobre todo creo que es de cierta forma positivo que ahora hay bastantes consensos en que realmente el modelo se agotó, en que hay que cambiarlo, tanto también comisiones de postulación como el modelo de elección de Corte de Constitucionalidad, y pues ojalá no lo dejemos a más tiempo, ¿no? Porque de verdad que son temas de gran importancia para el país también. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 6 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar del segundo tema en cuanto a las vacunas. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Se esperaba para este 26 de abril que arribara en la madrugada un lote del Sputnik 5. No ocurrió. Vamos a hablar de todo eso. Ya venimos.